Bueno, séptimo día de retiro, ¿sí? Estamos ya en la curva, última curva. Antes de empezar a leer este sutta, que es un sutta sobre el origen dependiente, es el origen dependiente trascendente, es el completo, digamos, del origen dependiente. eh, Todos están vivenciando, están como en diferentes lugares, pero sin embargo, pese a que algunos están teniendo experiencias de distinta profundidad, el, el proceso a observar es el mismo para todos, ¿sí? Hay un proceso de producción dependiente, que es cuando nos sentamos a meditar y vemos que la mente no para, y hay uno hace 6 R's y vuelve, mucho. Y un proceso de cesación, que es cuando hacemos las 6 R's específicamente, y que quizás después de un tiempo de hacer esto, de varias meditaciones, quizás tenemos alguna meditación de mucha calma. Entonces, cuando tenemos una meditación muy activa, nos enojamos. Cuando tenemos una meditación muy tranquila, nos alegramos. Esa es como la cosa natural. Y a una la llamamos mala meditación y a otra la llamamos buena meditación. Eh, en este sentido, si nosotros hacemos eso, estaríamos equivocándonos, no en la experiencia, no en la experiencia, sino en la perspectiva con la que estamos observando esa experiencia. La perspectiva con la que observamos esa experiencia es de lo que estamos, para lo que hacemos el retiro, para cambiar una perspectiva, para que la perspectiva salga más amplia y poder observar desde otra perspectiva estos procesos que ocurren en la mente, ¿sí? Entonces, cuando estamos tranquilos y muy serenos y con esas largas meditaciones, no queremos que se vaya, pero, como dijo Sariputta el tercer día, es un proceso condicionado y en algún momento, cuando la condición cesa, se va. Y cuando estamos con una meditación muy activa, con mucho movimiento, queremos que se vaya, porque es insoportable, no para, ¿no? El reloj está todo el tiempo tic-tac, 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 ¿no? Parece que uno está con el objeto de meditación 2 segundos y ya se está distrayendo con cualquier cosa, ¿no? En realidad no es nada importante ni nada importante ni nada grave, simplemente es que eso es la meditación. Nos muestra cómo está nuestra mente en ese momento. La característica del obstáculo que tenemos, sea ansiedad, sea duda, sea pereza, sea deseo sensual o aversión, es lo que tenemos que dejar ir. Eh, entonces, no importa la meditación en términos de si me es agradable o no me es agradable la experiencia. Lo que nosotros tenemos que aprender es que la mente hace esas cosas. ¿Qué pasa? Cuando uno aprende que la mente hace esas cosas, después que uno lo aprende, ¿qué le pasa a las meditaciones? Se vuelven mucho más tranquilas. Cuando uno acepta definitivamente que la mente tiene ese juego, las meditaciones son tranquilas. Y es rara que haya una meditación muy activa. Tiene que haber pasado alguna cosa muy específica. Esa maduración, que puede ser en la entrada de la corriente o los momentos quizás previos a ese evento, nos hacen ver, después de la experiencia nos damos cuenta de que una buena o una mala meditación, lo que nosotros vivimos,
es la causa, es el fruto de lo que cultivamos. Entonces, si yo tengo inquietud en la mente, es porque estoy cultivándola. A nadie le gusta estar nervioso, preocupado, ansioso. Es una sensación desagradable, ¿sí? Pero si nosotros la justificamos, tenemos más o menos. Más. Parece obvio, ¿no? Pero ¿qué nos sucede? Nos olvidamos. Nos olvidamos de que es así. Y en ese momento, de alguna manera, nos victimizamos. Yo, a mí, yo no sirvo. A los otros les va bien y a mí no. Empiezo a compararme. Entonces la mirada externa, todos me miran y todos tienen algo para decirme y nadie se está mirando. Porque como está la mente de uno. Nadie mira a nadie en ese sentido. O si te miran, el problema del otro, de último, ¿no? Entonces, esa comparación, ¿qué es? Una identificación y un refuerzo de esa ansiedad. Nos ponemos más ansiosos. Cuando uno comprende esto y va comprendiendo que este es el jueguito de la mente, ¿sí? Empieza a surgir esto desencanto, que es lo que vamos a hablar en el sutta de hoy. Este desencanto no es, lo que me tire la mente, ya no me engancho con esto. El asunto, sobre todo con el desencanto, muchas veces es lo que no quiero que me tire la mente. ¿Cómo? Claro, lo que no quiero. El encantamiento no es solo sobre lo que quiero que mi meditación sea buena, sino que el encantamiento está sobre lo que no quiero. Por eso la avidez tiene tres caras, ¿sí? Me gusta o no me gusta, o yo soy eso. Entonces, si está ocurriendo que tengo una meditación muy activa y a mí no me gusta, estoy hechizado por esa aversión. Estoy encantado. Si yo en la meditación estoy buscando dónde me estoy equivocando, estoy encantado, porque no es Sherlock Holmes. ¿Entienden? No hay un crimen, no hay algo que hay que... hay una trama oculta. No la hay. En el momento que se den las condiciones, va a surgir el obstáculo 6 años. Entonces no hay que andar indagando o yendo más profundo o pensando que hay una trama oculta en todo esto. Porque no la hay. Puede ser que no la veamos, eso está oculta de alguna manera, sí, pero no a la fuerza no va a surgir. Entonces, volvemos a esto de la atención plena. La atención plena es, ahora en el retiro, cada uno en su grado de desarrollo, se da cuenta del valor que tiene la atención plena. La atención plena es recordar cómo se mueve la mente. O sea que si yo estoy en una meditación y tengo muchas distracciones, ¿sí? Y yo no me engancho y observo, y bueno, tendrá mucho para decir el senador. Es un proyecto de ley extenso, con muchos incisos. Bueno, déjalo hablar. 6 R's, vuelvo, 6 R's, vuelvo, 6. Y en algún momento siento cansancio, un poco lo que le dije a algunos, siento cansancio mental. ¿Qué significa? Que la glucosa ya está bajando. El hígado dijo, no te doy más. Se empieza a sentir cansancio físico, no y mental. Párense y váyanse a caminar, o si sienten que necesitan descansar, háganlo. Pero es biológico, ¿entienden? Si tengo otro tipo de obstáculo, es lo que tengo que dejar ir. Entonces, lo dejo hablar al senador y tengo una meditación muy activa. Eso es una excelente meditación, una excelente meditación. ¿Cuál es la desgracia de eso? Que necesito mucha paciencia. Que necesito mucha paciencia. ¿Sí? Y la paciencia es lo que lleva al nirvana. La paciencia es el camino al nirvana. Paciencia no es esperar. ¿Sí? Si esperan, olvídense. Se van a quedar con el brazo levantado y el colectivo no pasa. La paciencia nace de una comprensión.
y por ende de una actitud activa. Nace de la comprensión de que yo no puedo controlar a mi mente, no puedo controlar lo que le pasa, no de la manera que agarro el reloj. Con el tiempo pueden aprender las condiciones para, que fue lo que yo les dije el tercer día, cuando les dije, si quieren trabajar el llano lo hacemos, pero hay que aprender las condiciones, no es yo quiero que pase eso, no funciona con el yo quiero. ¿Vieron lo que pasa? Yo quiero tener una buena meditación y ¡fua! No, tenemos la peor del siglo. Entonces el yo quiero es un tema, es cierro la puerta. Entonces, si yo conozco las condiciones, la mente es mansa, que es lo que les está pasando a muchos de ustedes. Está mansa la mente. De repente, ¿no? Tiene una meditación 2 horas, mansa, estaba ahí, ¿no? No había nada. Estaba con esa ecuanimidad, nada. Y me quedé sentado porque ni sé qué hora era y me quedé. Y en un momento me paré porque ya estaba. Eso es manso. Entonces, la vez que viene, I got it, Nesta. Uy, pero ¿cómo puede ser? Así es la mente. Entonces vemos que hay momentos donde pasa eso, hay momentos donde vuelve por ahí el ping-pong. Cuando vuelve el ping-pong, ¿qué está pasando? Debido a la profundidad, lo que yo les decía ayer, surgen. Los esqueletos. Exactamente. Surgen esas formaciones viejas, o formaciones de algo que uno estuvo cultivando. Buenísimo. Si yo me enojo y reacciono, avivo el fuego. Avivo el fuego. Nirvana es sin fuego. Ni no van a fuego. No hay fuego. No hay alimento. No hay leña. Entonces le quito la leña. Las 6 horas es sacarle la leña. No le pongas más. No le des vuelta. Si vos le das vuelta, inflás. Entonces la paciencia implica la comprensión de este proceso. De que surge porque están las condiciones. Y de que no surge porque no están las condiciones. Y a su vez requiere en el meditador la capacidad o la actitud premeditada o intencionada, vale el juego de palabras, intencionada de ser tierno momento a momento consigo mismo. Luego de ser tierno, de tener mucha ternura conmigo mismo. No puedo, si no me pueden creer, ustedes no pueden realmente decirme, me voy a sentar, bueno, a ver, espero que esta vez las cosas sean mejor. Ya está Ya terminando. está terrible, ya te pusiste una plancha en la cabeza. ¿Sí? Los seres humanos solemos tener siempre enormes expectativas, enormes expectativas. Entonces yo empiezo un retiro, segundo día nirvana mínimo, mínimo, por lo menos al salir, un anagami. En los sutras está eso. Buda dice que dentro de 7 días se puede volver un arahant o, si le quedó algo por dejar, un anagami. Es posible, es raro, pero es posible. Y ha pasado, ¿sí? Y ha pasado. Y vos das los cinturones, ¿no? ¿Sí? No acá, pero ha pasado, o sea, sabemos que ha ocurrido. Entonces, si yo empiezo un curso de dibujo, bueno, Van Gogh, que sea alumno mío, ¿sí? Miguel Ángel, bueno, seguro algo de mí se va a inspirar. Tenemos ese tipo de mente, una mente muy exigente, ¿sí? Tenemos que dar cuenta que eso tiene que ver con el mundo exterior, con lo mundano. ¿Cómo quiero que me vean? Todas las mentes son así. Todas las mentes son así, en un grado o en otro. Después algunos podemos ser, ¿cómo se le dice? Megalómanos y transformarnos en Hitler. ¿Qué era Megalómano que es una mente imperial, ¿entendés? Vamos a construir un monumento. Bueno, un monumento puede ser un monumento. El banco, no, tiene que tener 800 metros de largo por 700 de alto, ¿entendés? Que era, por ejemplo, lo que decía Adolf, en ese sentido, ¿no? Las grandes civilizaciones tienen grandes monumentos, entonces hay que construir monumentos. Entonces, si van a Nuremberg, donde él daba los discursos, estás con un coliseo gigante, aterrador, porque no tiene nada de lindo. No es que vos vas a Egipto y ves esas pirámides, que también es megalomanía, pero tiene algo, otra cosa. Entonces tenés megalómanos
Y después tenés gente que, ¿entendés? Voy a empezar a jugar al fútbol. Messi, Messi, Messi. Un poquito de paciencia, ¿no? Y también se me ocurre cuando termina el retiro, que uno cree que no va a reaccionar más a nada. Exacto. Y a los 10 minutos estás caído en la trampa. Exactamente. Exactamente. Sí, entonces ahí nos damos cuenta de la trampa, ¿no? La trampa, el pegamento. Nos Y empezamos los a... demás ni hablar. Aparte, ¿Vos que venís de un retiro? aparte imagínense esto. A veces les puede pasar inclusive que ustedes van y el otro está preparado para esto. Está esperando que baje la puerta. ¿Es un problema? No. ¿En serio? Tic. Entonces, ¿ven lo que es ser tierno con uno mismo? Esto que decías cuando ibas más, como que echas, eso también genera más todavía, más que repeticiones de ese karma. Otra vez, por favor, ¿cómo? Esto que decías vos que si uno, como aviva el fuego, Sí, después es como que te va a venir mucho más veces. No sé si- claro, 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 ¿entendés? O sea, cada vez que yo me quejo porque mi performance no es la esperada, es la ley del karma. se genera más karma todavía. Se genera ese tipo de Ese karma, tipo de el karma con esa característica. Digamos, las charlas son las charlas que intentan justamente contextualizar lo que ustedes están viviendo, son para que ustedes, no solo por experiencia propia, sino que ustedes vean a Buda y los Arahant, cuando les hablan de cómo funciona la mente, les están diciendo algo que es bastante cierto. Entonces, la inquietud, si yo la cultivo, o la duda, o la aversión, o el deseo sensorial, o la pereza y el letargo, el fruto de esa semilla kármica comparte esas características, más, menos. Pero de una semilla de inquietud no van a ser tranquilidad. Esto es muy importante que los entendamos. No existe el boicot. No hay boicot. El boicot es un invento. ¿Sí? ¿Cómo Claro. es eso? Claro, no hay boicot. Esto es muy importante que ustedes se den cuenta, porque no venga esta idea, porque el boicot implica que hay un yo que se boicotea. Sí. Esto implica que yo me estoy sintiendo bien y hago algo para sentirme mal. Esa persona no tuvo la atención suficiente para notar cuando en su mente había bienestar y en algún momento cambió el malestar y no notó el cambio. Y se encontró en un momento sintiéndose mal. Yo me sentía bien. Claro, no viste el momento en que cambió. Y en vez de dejar ir ese sentimiento, lo seguiste cultivando y 3 horas más tarde estás en el infierno. Me boicoteo. No, no existe eso. Existe la falta de atención. Por eso también una después acciona como acción, ¿no? Exactamente. Entonces actúas desde esa mente ya en malestar. Claro. Porque la mente tiene estas cosas. Y el otro aspecto que les quiero recalcar, que es muy importante, es que si bien, por ejemplo, los llanas o el origen dependiente o todas las enseñanzas están planteadas de manera parecida lineal, los procesos no son lineales. Procesos en la mente de cada uno. No son lineales. ¿Sí? ¿Qué significa que no son lineales? Los llanas se plantean del 1 al 4, del 5 al 8, ¿sí? Y se muestran en números. Entonces uno cree que esto es una cosa que va a ir así. Pero no sucede en realidad así. Puede suceder de muchas maneras diferentes. No es que yo en el retiro tenga un buen día y al día siguiente voy a tener un mejor día. Puede pasar, puede no pasar. ¿Sí? Permítanme, les doy un ejemplo para que les quede como claro. Supónganse que ustedes tienen un muy buen día en el retiro y profundizan mucho, ¿sí? Al día siguiente, la mente hizo una proyección, hizo un pronóstico. Exacto, una Hoy probabilidad. 10% más. Hoy seguro que tal o cual cosa. Amén de que eso ya es una formación mental que ya es exigente y falsa porque sabe lo que te va a pasar. Por ahí en ese día siguiente empieza a rendir fruto lo que pasó hace 600 vidas. No, no lo sabemos. Realmente no lo podemos saber.
nos puede pasar eso, que es lo que sucede, por ejemplo, cuando alguien ve una vida pasada. Y por ahí lo que vos estás viendo es, en ese momento, estás viendo el sufrimiento de tu acción de esa vida. Que dio el fruto de sufrimiento y te ves a vos matando a alguien. Esa es la ley del karma. Vos lo ves o experimentás ese estado de ánimo, experimentás ese sentimiento, porque en ese momento estaban las condiciones y surge ese cambio. ¿Entienden lo que me preguntaban ayer con respecto a los poderes? Sirve para empezar a darse cuenta de eso. Lo que hace que nuestra mente, en ese sentido, sea un proceso muy grande, muy, muy grande. Entonces, cuando yo me pongo mal, ¿por qué me pongo mal? Porque me identifico y sobre todo porque tengo la presunción de creer de que sé que yo eso lo puedo cambiar. Claro que lo puedes cambiar, pero no apretando el acelerador. Además, ni siquiera sabes de dónde viene. Exactamente, no sé, por eso uno no se engancha con el contenido. Por eso uno se engancha con el contenido de la formación y no tiene que además justificarlo. Porque lo que hago que es, lo vuelvo a alimentar. Entonces pueden tener entonces esto que le digo que no es lineal. Meditaciones muy calmas, muy tranquilas y luego inquieta. Una meditación tranquila y mucha inquietud. Todo un día de tranquilidad, al otro día una meditación inquieta, todo el día de tranquilidad. Cuanto más profundo vayan, la tranquilidad va a ser cada vez mayor. Pero esa tranquilidad, recuerden que está ligada a que ustedes han hecho las 6 R's y han cada vez reaccionado menos. Si ustedes se siguen quejando de lo que les está pasando, si se siguen peleando con lo que está pasando, la mente está inquieta, porque se siguen identificando. Esto a mí no me tiene que pasar. Ok. Solo hay que volver a sentarse, ser tierno con uno mismo. Y otra vez, el objeto de meditación, el amor benevolente, y 6 R's. Y en algún momento va a venir la tranquilidad. El punto es cuando ya te diga, ¡ay, qué bueno! Y otra vez estás enganchado. En vez de entender de que eso es algo que va y que viene. No, yo soy bueno meditando, yo soy malo meditando. Por eso el meditador es un trabajador que se pone el mameluco y disfruta de estar con un objeto sano y hacer las 6 R's. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar. Y hay que divertirse con eso. Y hay que tomárselo muy en broma. Pero muy en broma. Por eso la sonrisa es fundamental. Si ustedes están serios, ya estamos otra vez dándole la cuerda al reloj. Tic-tac, 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 tic-tac. Otra vez la mente va y viene. Quería preguntar, en cualquiera de los sentimientos que uno esté, siempre sonrisa. Siempre sonrisa. Pueden sentir en algún momento, en los yanas más elevados, el esfero de la nada o el esfero de mi percepción y no percepción, esa sonrisa se va. Pero la mente sigue estando. Por ahí no está física. Porque ya es tan sutil, tan sutil, tan sutil que no hay ni cara. Entonces puede ser que desaparezca de la cara, pero adentro la mente sigue estando con esa sonrisa. De hecho, es muy importante que se mantenga esa delicada sonrisa, porque hace que haya una energía que no es empujar. Entonces, todo esto que estamos viendo siempre es suavecito. No necesita mucha presión, suave, es muy suave. No necesito hacer fuerza para nada. Entonces se va dando solo. ¿Qué significa se va dando solo? Se van dando las condiciones. Aprendo cómo hacer para que esas condiciones aparezcan. Pregunta, Paciencia. Paciencia, o sea, ternura con uno mismo, porque entiendo de que no puedo ver todas las condiciones. Y me tengo que tratar como quien, como un ignorante. Porque hasta que no seamos Arahant, tenemos un grado de ignorancia. Hay un lugar donde yo me presumo. Hay un lugar donde yo demando. Quiero mi recupero. y la exigencia tiene que ver con eso. La exigencia tiene que ver con la expectativa, sí. Y con la presunción. Y con la presunción, claro. Exactamente. ¿Querés hacer la pregunta ahora? La pregunta. Dijiste, ¿cómo definirías un sentimiento? Porque cuando vos me preguntás ¿y cómo lo sentís? Yo no tengo la menor idea.
y ahí me confundo un montón. Entonces te pregunto cómo lo definís. Un sentimiento es una gran cantidad de formaciones. Digamos, el amor benevolente tiene tranquilidad, tiene alegría, tiene compostura, tiene apertura, y también tiene un montón de cosas que no tiene. No tiene posesión, no tiene pasión, ¿sí? No es una emoción. No es Eso, emoción. claro, Una ahí está. emoción es una perturbación. Mm, es importante. Re importante. Mm. Por eso, una emoción, ¿cómo se siente en general? Cuando vos me preguntabas, yo decía, me está preguntando de una emoción. No, son Ah, emociones. Emovere, para los latinos, es perturbar. mm, O sea que en ese sentido coinciden con el Dhamma. ujú. Toda emoción es una perturbación. ¿Qué es una emoción? ¿Cómo Un cómo se vive una pensamiento que se emoción? energiza en el cuerpo, Tiene una respuesta fisiológica. fisiológico. Todo tiene una respuesta fisiológica, pero la emoción tiene una respuesta más activa. Enojo, entonces las manos reaccionan, miedo, ¿sí? Con las agradables también. Alegría, ¿sí? Mundana, felicidad mundana, todo eso tiene toda una excitación, exaltación, euforia. Y todo eso es el lenguaje en el cual desprecio, todo eso, Vergüenza. vergüenza, orgullo, todo eso son emociones. Fíjense que si yo les hablo de todo esto, suelen ser más o menos tristeza, más o menos fugaces. Y cuando alguna de estas emociones tiene una intensidad fuerte, Te toma. yo soy eso. Yo soy eso. En vez de observar que simplemente es una formación mental. Por eso es tan importante no retroalimentarlo, con explicaciones, no andar hablando de eso. El Buda era concreto, ¿me entienden? Las indicaciones son acciones. ¿Qué tengo que hacer? No cómo tengo que filosofar sobre lo que hago, que a dónde tengo que ir, no a mí me pasa esto porque, no, eso es filosofía. No tenés ni la menor idea por qué te pasa. Estás inventando una excusa simplemente para justificar tu malestar, pero no sirve de nada, te vas a sentir peor. Hay que ir a la acción. Hago la acción. Y tengo paciencia y persevero. Porque es esto, tengo que perseverar. Y tengo que tener la actitud abierta de cambiar. Si yo no quiero cambiar y quiero que las cosas sean como yo quiero, me voy a dar la cabeza contra la pared y no hay meditación o camino espiritual que me vaya a cambiar. ¿Por qué? Porque la opinión es tan fuerte, está tan arraigada, que no es el momento por ahí que inicies un camino así. O no, decir, bueno, ¿qué? Algo me tengo que dejar, no puedo seguir empujando algo que cada vez que lo empujo me siento peor. Uno tiene que mirar para adentro en ese sentido. ¿Y qué tiene que hacerse cargo? De la propia mente, de lo que está surgiendo. Entonces, volviendo al sentimiento, Entonces, el sentimiento tiene un montón de factores mentales. Por eso nos encontramos con esto: alegría, felicidad, tranquilidad, apertura. ¿Sí? Un pequeño también puede tener un poco de ecuanimidad también. Con los sentimientos más elevados, la compasión, la alegría que todo lo impregna, o la ecuanimidad, esto se hace cada vez más suave y son cada vez con una vibración más alta. Sutil. Es más sutil. Entonces cuando uno llega a esos llanos inmateriales, tiene que tratar todo con muchísima delicadeza. No puede hacer grandes movimientos con la mente, las 6 R no es, reconozco, no deben verbalizar las 6 R, es una sensación muy suavecita, porque están en un exquisito balance. Entonces todo tiene que ser muy suave. Por eso el enfoque del Twin es suave. Y yo no conozco ninguna otra meditación que sea más suave que esta, donde permite tanta libertad en ese sentido de no te exijas, anda tranquilo, paso por paso, pasitos de bebé, porque nadie quiere hacer pasitos de bebé, porque yo ya soy adulto, y yo ya sé, y lo que quiero es el resultado, y lo que tengo que vivir es un proceso, lo que tengo que aceptar es que la vida es un proceso, no hay un punto final, ¿sí? Es un proceso continuo cambio.
Y la expectativa viene porque lo que yo quiero es poner punto final. Llegué acá, logré esto. ¿Sí? Hay una anécdota muy corta que no estoy seguro, creo que sale de los sutras, pero los tibetanos la agarraron. Hay un hombre que se encuentra con un arahant, que venía con una bolsa, un monje, ¿no? Y entonces este practicante lo mira al arahant y dice, ¿cómo es el nirvana? ¿Cómo es la emancipación completa? Baja la bolsa. Y dice, ¿y qué haces después de que vos viviste esto? Se agarra la bolsa, se la pone el hombre y se va. ¿Cuál es la diferencia? Deja la carga, después asume eso voluntariamente. Simplemente asume la vida. Pero tiene que vivir, pero no es más, cuando quiere la deja. Dejó de ser una carga, porque es una decisión totalmente consciente y responsable. Y está buena la imagen porque Sí, uno está se siente así, cuando uno experimenta, se suelta la carga. Se va soltando cada vez más la carga. Luego, todas las actitudes que uno tiene son responsables. Te haces responsable. Y si algo mal, y algo vos estás haciendo que no va. No perdés la calma ni nada, porque es así, vamos a equivocar, todos nos equivocamos. Hasta los arahants se equivocan. Pero si un arahant se equivoca, claro, si un arahant se equivoca, ustedes no. Hay un sutta que Buda le pregunta a Sariputta, había un grupo de monjes que estaban haciendo ruido, hablando, ¿no? Entonces, el Buda le pide a Sariputta que por favor les diga que, que- que llamarlos a la disciplina, ¿no? Que no estén hablando, no estén parloteando. Entonces Sariputta va y dice, por favor, bhikkhus, amigos, dejen de hablar que el bienaventurado y los dos discípulos mayores desean estar en tranquilidad. Entonces el Buda lo reprime, le dice, nunca más digas eso, Sariputta, nunca más digas eso, no debes albergar tales pensamientos. ¿Qué opinás, Mogalana, de lo que dijo Sariputta? Lo que debería haber dicho Sariputta es, por favor, bhikkhus, dejen de hacer ruido para que el bienaventurado esté en calma. Mogalana era un pillo ¿Cómo? y era el segundo. ¿Qué dijiste? No Ah, escuché. no entendí. Si yo también me quedé. Sariputta le dice a los monjes, por favor, dejen de hacer ruido, que el bienaventurado y los dos discípulos mayores quieren tener una morada confortable aquí y ahora. Y Buda lo reprime, lo reprende a Sariputta y le dice, por favor, Sariputta, no albergues tales pensamientos. Nunca más pienses eso. Mogalana, ¿qué piensas de lo que dijo Sariputta? El amigo del venerable Sariputta debería haber dicho, por favor, monjes, dejen de hacer ruido, que el bienaventurado quiere morar en calma y tranquilidad. No el bienaventurado y sus dos discípulos. Ah, Porque era como orgullo en esa. Sí, digo, ya era Sariputta. Sí, No sí, sé, el general del Dama, no sé si nos damos cuenta, ¿sí? Estamos leyéndolo a él. Exacto, ¿sí? O sea que ahí Buda le hace le dice eso, ¿no? También está la anécdota, o sea, esta Pero anécdota, también porque era visto algo. por supuesto, porque por ahí no es para Sariputta la lección, por ahí es para los monjes. Y lo usa Sariputta como ejemplo, porque a Sariputta no le importa lo más mínimo. Claro. Hay otra anécdota donde Sariputta tenía un alumno que no lo podía hacer entrar en la corriente, y no había manera, y no había manera, y no había manera, lo encontró, se equivocaba con todo lo que hacía, o sea, no lograba, era un príncipe. Y se lo lleva al Buda. Entonces el Buda lo ve sus vidas pasadas y le dice, acércate, príncipe, mírame la mano. Hace así y crea una flor de oro en la mano. Y el príncipe se queda así y entra a la corriente. Yo me lo imagino a Sariputta. Ok, a ver, es que toma un poquitito. ¿Cómo es que yo hace un mes que le estoy dando a este y vos venís? ¿Entiendes? O sea, lo que te está mostrando es que las mentes de un arahant son mentes inmensamente desarrolladas, cada una con diferentes afinidades, pero no son perfectas. ¿Son perfectas en qué? En el Dhamma. Conocen el Dhamma perfectamente. Pero luego, les pueden pasar cosas. Son los que no sufren
Es un pequeño detalle. Bien, vamos a leer ahora del Samyutta Nikaya, que son los discursos agrupados temáticamente, de la colección 12, el número 23, que se llama Upanisa Sutta, que es el discurso sobre la causa. ¿Sí? Presten mucha atención, este es un discurso que no es largo, pero es muy profundo. ¿Sí? En Sawati, monjes, yo digo que la destrucción de las contaminaciones está para alguien que conoce y ve, y no para alguien que no conoce ni ve. Y para alguien que conoce qué cosa y ve qué cosa es la destrucción de las contaminaciones. Así es la forma, así es su origen, así es su desaparición. Así es la sensación, así es su origen, así es su desaparición. Así es la percepción, así es su origen, así es su desaparición. Así son las formaciones mentales, así es su origen, así es su desaparición. Así es la conciencia, así es su origen, así es su desaparición. Es para alguien que conoce así, para alguien que ve así, que llega a la destrucción de las contaminaciones. Entonces, fíjense que lo que está diciendo acá el Buda está mencionando los 5 agregados y los ve a la luz de las 4 nobles verdades. O sea que tienen un origen y tienen un cese. Entonces, fíjense que también dice para alguien que conoce y ve. Cuando ustedes aplican las 6 R's, están conociendo y viendo. ¿Sí? Cuando ustedes se identifican, no están conociendo ni viendo. Yo digo, monjes, que el conocimiento de la destrucción en referencia a la destrucción tiene su causa, no es que carezca de su causa. ¿Y cuál es la causa del conocimiento de la destrucción? Esto debería responderse como la liberación. ¿Sí? Entonces, la destrucción de las contaminaciones es la liberación. Cuando se ocurre la liberación de la mente, se destruyen las contaminaciones. Esto ocurre cada vez que uno experimenta el nirvana. O sea, en cada paso de la experimentación del nirvana, se sueltan o se debilitan las cadenas, los grilletes. Y eso es porque uno empieza a poder ver. Acuérdense que ver, siempre, fíjense en este sentido, la palabra ver es ver, no ser. ¿Sí? Cuando ustedes son, sospechen. Cuando ustedes ven, vamos bien. Yo digo, monjes, que la liberación también tiene su causa, no es que carezca de causa. ¿Y cuál es la causa de la liberación? Esto debería responderse el desapasionamiento. ¿Sí? Entonces, para que exista la liberación, para que la mente se libera, tiene que haber una profunda tranquilidad. El desapasionamiento es ese momento donde uno está muy tranquilo, muy tranquilo. Es un cultivo muy profundo de la ecuanimidad. Es cuando la mente está en un estado donde se da cuenta que no necesita nada. Está bien donde está. Está bien donde está, entonces como está bien donde está muy colecta. Entonces, como no hay avidez, se libera. Como no hay movimiento, se libera. No anda buscando nada. Ninguna cosa de las 6 bases sensoriales, ni, o sea, ni los sentidos ni la mente está ahí, donde tiene que estar. Entonces, aquellos que están teniendo sentadas largas, que están teniendo acceso a los yanas más profundos, es muy importante ahora este consejo de cuando la mente esté ahí, quédate, quédate y disfrútalo mucho, quédate ahí, no te muevas y observa, observa. Y a saber cómo ese estado de desapasionamiento que engendra la liberación, que engendra el fin de las contaminaciones o el cese de algunas contaminaciones, es un estado que se puede experimentar. Es la sensación de que no necesito nada, porque así como estoy bien. Yo digo, monjes, que el desapasionamiento también tiene su causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa del desapasionamiento? Esto debería responderse. Acá dice la repugnancia es el desencanto. ¿Sí? Entonces, el desencanto es el paso previo. El desencanto es cuando verdaderamente ya no me importa si la mente me tira un obstáculo o si tengo una experiencia bonita.
No importa si la experiencia es linda, no importa si surge alguna formación, es igual. ¿En qué sentido? Que la mente, el desencanto es una ecuanimidad muy profunda. En la ecuanimidad hay placer. En el desencanto también hay placer. Placer porque no te importa más qué te arroja la mente. Entonces, como ya no te importa más qué te arroja la mente, viene esta serenidad tan profunda, este desapasionamiento. ¿Entienden? Como ya no te importa, en un momento se queda quieta. Una de las cosas más complicadas de la mente es que se quede quieta, ¿no? Siempre anda interesada por algo que le gusta o interesada por algo que no le gusta o interesada porque quiere ser alguien. Entonces, en esos estadios, el desencanto engendra o da como origen al desapasionamiento, esto da liberación y esto da el cese, digamos, de las contaminaciones. Yo digo, monjes, que el desencanto también tiene su causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa del desencanto? Esto debería responderse, el conocimiento y la visión de las cosas tal como realmente son. ¿Sí? Esto es ecuanimidad. Las cosas, cuando uno está ecuánime, ve las cosas como son. Porque no hay identificación ninguna. Entonces vos las ves. La mente está tranquila y se ve. Cuando uno pasa un tiempo largo observando eso, se generan los otros pasos que acabamos de mencionar. Desencanto, desapasionamiento, liberación. Pero la ecuanimidad, que es la cosa tal como se ve, es una cosa muy importante entonces. Porque a medida que van profundizando en el retiro, lo que va ocurriendo es que la mente entra cada vez más fácilmente en la ecuanimidad. Es importante que ustedes se den cuenta de eso y se den cuenta de que esa ecuanimidad también tiene una causa, también tiene una condición. Y en el retiro lo que sucede es que cada vez hay menos reacción. Y esto es importante. Yo reacciono menos y la mente es más ecuánime. Entonces puedo ver el fenómeno como lo que es. ¿Qué es? ¿Sensación agradable o sensación desagradable? Eso es todo. El show es ese. O es agradable o es desagradable. No hay más. Tiene dos canales, como Mar del Plata, el 8 y el 10. No hay nada O más que eso. neutro. O neutro, pero en ese momento estás en ese sentimiento. Entonces lo que vos te das cuenta es que en realidad siempre es el mismo show. Lo que pasa es que te cambia el contenido y uno se engancha, pero en realidad es lo mismo. Yo digo, monjes, que el conocimiento y la visión de las cosas tal como realmente son también tiene su causa, no es que carezcan de una causa. ¿Y cuál es la causa del conocimiento y la visión de las cosas tal como realmente son? Esto debería responderse, la concentración. ¿Sí? La atención, La concentración. La concentración, ¿sí? Que es la quietud mental, ¿sí? O el recogimiento mental. ¿Recuerdan que ayer estábamos hablando, perdón, antes de ayer, cuando hablamos del sutta número 9, ¿se acuerdan que hablamos de las 4 nobles verdades? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del octuple noble sendero? Y recuerdan que los 3 pasos últimos, que son el noble esfuerzo, la noble atención, la atención correcta y la correcta concentración, son 3 pasos que tienen su dependencia. El noble esfuerzo, las 6 R's, me lleva a ¿qué? A esa atención plena, a volver a observar eso como proceso. Cuando eso se desarrolla, cuando esa atención plena tiene intensidad en la mente, surge la concentración, surge este recogimiento. ¿Qué es el recogimiento? Quietud. La mente se empieza a quedar quieta. Cuando la mente se queda quieta, empiezo a poder ver las cosas tal cual son. Entonces esto empieza a ocurrir desde el primer yana. En el cuarto yana esto se vuelve mucho más intenso. La mente está más quieta todavía. Y a medida que van pasando, se vuelve cada vez más, la mente se vuelve más concentrada, no más forzada. Cada vez se queda más quieta porque está más tranquila donde está. Entonces ahora van a ver que la concentración, o sea, la quietud, es la condición para ver las cosas tal cual son. Si yo tengo una mente que anda dando vueltas de acá para allá, no puedo ver. Por eso yo a veces, cuando ustedes a veces vienen a la entrevista y me dicen, no, porque lo que a mí me pasa es esto, y la mente de ustedes está haciendo así,
Imagínense lo que yo veo. Lo único que están haciendo es justificando cómo se sienten. Pero no está la mente concentrada en ese momento, ni la estuvo en el momento del... o sea, y cuando entra a la entrevista y entran así, ¿cómo estás? Bien. Contame, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto. ¿Y qué viste? Vi esto, vi esto, vi esto. Esa mente está concentrada. Esa mente está viendo las cosas tal cual son. No hay explicación, hay descripción. Por ahí hay una pregunta. Ahora, me pasó esto, una duda. Acá. Ahora entienden por qué se le da la indicación de que tienen que estar con el objeto de meditación todo el tiempo. Es un esfuerzo. Está bueno. Tengo una pregunta Sí. técnica, ¿no? Que como uno está allá y como que me está observando Sí, personalmente. sí. Y uno tiene que estar, No estás observando qué hace la mente, estás observando el objeto de meditación. eso quiere decir, porque es como que uno está con el objeto de meditación Sí, y observa, ¿no? claro. Solo, Estar con el objeto de meditación es observarlo. Nada más. pero ver, viste que hay que ver. Eso, ¿sí? Estar con el objeto de meditación es verlo. Verlo no en el sentido visual, ¿eh? Estar en contacto es una sensación de qué índole. ¿Visual? No, no, Mental. claro. Eso es. Pero lo que uno ve, que lo aparecen. Lo que vos ves son factores del estado mental en el que estás. Factores. Se dejamos volver. Claro, si vos te enganchás con esos factores ya te distrajiste, porque ya perdiste el Claro. contacto con el objeto de meditación que va en ese momento, ¿no? ¿Entendés? Sí, es decir, no tiene que estar todo el tiempo en contacto con el objeto de meditación Sí. y dejar que suceda lo que quiera. Bueno, lo otro es comentario. Ahora, cuando vos vas a algún comentario, hay una lucecita y te vas con la lucecita, ya no estás con el objeto de meditación. Lo que no significa que estés nerviosa. Podés seguir sintiendo mucha tranquilidad, ¿eh? Mm. Podés estar muy tranquila, pero te distrajiste 6 R's y volvés. ¿Entendés? Mm. No toda distracción te va a poner en un estado malsano. Te va a poner en un estado malsano, pero no te va a poner en un estado que vos notes muy incómodo. Cuando vos estás muy profundo en un llano y aparece una lucecita y te vas, y haces 6 R y volvés, te afectó. Porque es tan grande la ecuanimidad que por eso no te afecta. Mm. Lo que están viviendo, los que están por donde vos andás, es que la ecuanimidad es tan grande que no te importa. Empieza a aparecer esto que estamos describiendo. Debido a que hay ecuanimidad, debido a que vos lo ves y ves lo que es ver, sí, es una cosita. Es un comentario, la verdad. Es que estás viendo por lo que vale. Pero eso siempre es así. Solo que el yana te permite ¿qué? Aprenderlo. En la vida cotidiana, cuando la mente está inquieta, también es lo mismo. No es diferente Mm. la naturaleza del pensamiento. Solo que tu estado mental, tu estado de atención te permite ver de qué se trata eso, que no es más que eso, una gotita que surge por ahí. Y uno la vuelve un mundo. ¿Por qué la vuelve un mundo? Porque su estado mental está alterado, porque se identificó. ¿Me seguís lo que digo? Sí, sí. Bien. Yo digo, monjes, que la concentración o el recogimiento también tiene su causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa de esta concentración o quietud? Esto debería responderse, la felicidad. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hago? ¿Cómo hacer para que la mente esté colecta, compuesta? Tuve que haber vivido sukha. ¿Sí? Sukha es comodidad física y mental. Si yo siento sukha, siento esa facilidad, esa sensación de comodidad, la mente se queda quieta. Hemos experimentado estos sentimientos de manera mundana, ¿no? Esta cosa de llegás a la playa con la reposera y te sentaste y llevas el mate y al que le gusta una media luna de Tabene y te sentás y te dices, ¡oh, cómodo! No hace frío, tampoco hace el sol fuerte, La brisita. la brisita y te sentís re cómodo, o estás al lado de un río. Y en ese momento la mente
Si realmente uno está en contacto con eso, se va a calmar. Pasa que es mundana. De repente pasa una moto de agua, te moja, y todo, ¿entienden? O sea, la mente está dependiendo de objetos externos. Lo que tiene esto, lo que nos dice es que esa sensación de facilidad es la causa o la condición para que surja la concentración. ¿Sí? Entonces nos vamos dando cuenta que si no está eso, concentrarse es fuerza. Que es en general lo que nos han enseñado. Concentrate en esto. Dale, dale. Y lo único que logramos es constiparnos. ¿Sí? Yo digo, monjes, que la felicidad también tiene su causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa de la felicidad? Esto debería responderse. La calma. ¿Sí? O sea que la causa de esa felicidad física y mental es la calma. Para todo lo que dice causa sería como consecuencia. No, causa. Eso. La consecuencia es eso. Lo primero la felicidad y después la concentración. Claro, Está yendo como a la causa. está yendo al revés. Acordate dónde empezamos. Empezamos en la cesación de las contaminaciones. Sí. ¿Cómo llegamos al nirvana? Por la liberación. ¿Y cómo llego a la liberación? ¿Cuál es la causa? El desapasionamiento. ¿Y cuál es la causa del desapasionamiento? El desencanto. ¿Y el desencanto, cuál es la causa que tiene? ¿Cómo llego al desencanto? Pero el ¿Entendés? proceso que uno hace es al revés. Correcto, Ah, correcto. Pero ahora vas a ver. no, está. ¿Sí? Entonces necesito esa calma. Fíjense que cuando estamos mencionando esto, hay una similitud con los yanas. Hay una similitud con los yanas. Fíjense que al ver las cosas tal cual son, empieza a partir del cuarto yana, donde la ecuanimidad empieza a ser un hecho fuerte. Antes de eso también en ese momento la mente se vuelve muy maleable, muy concentrada, es decir, que está más quieta, a periodos de tiempo más quieta sobre el objeto de meditación. Esto vino, la concentración vino, ¿por qué? Porque hubo sukha, que es el factor del tercer yana, ahí está, comodidad física, mental, y para que haya eso tuvo que haber calma, tuvo que haber serenidad, ¿sí? O sea que después del cuarto llama no hay dolor físico. Puede haberlo. Puede haber, te puede agarrar dolor físico en algún momento, entonces tu mente vuelve ahí, porque hay un estímulo. Por eso hay que hacer 6 R's, no darle importancia y retornar. Okay, Si te pica un mosquito, te va a picar. Pero en los llanas inmateriales sí puedo sentir un dolor solo porque la mente hace contacto con ese Correcto, dolor. correcto, exactamente. Así que Por eso cuando ustedes están en los yanas inmateriales, esto es un buen consejo, no no anden chequeando dónde está el cuerpo. claro, Revístanse de interés por lo que está pasando en la mente. Si el cuerpo se dejó de sentir, fue por una causa. No vayan, no hagan marcha atrás. Entonces, a ver, ¿qué pasa en la mente? ¿Qué está pasando con el objeto de meditación? ¿Qué siento? pero si siento el dolor significa que Significa que hubo algo, pasó algo, no podemos ver por qué, simplemente 6 R's. Si esto después se transforma, que vuelve una y otra vez en todas las meditaciones, tenemos que revisar qué está pasando con la intención que estás teniendo, ¿sí? O sea, qué está pasando con cómo estás meditando, ¿sí? ahora, perdón, el azúcar Sí, sí. Es como mucho más, ay, ¿cómo lo puedo decir? Más profundo que la playa Por con la supuesto, sí, sí, claro, claro. Entonces, Porque no por eso, claro. entonces lo que te da ganas de no seguir buscando gratificaciones Exacto, mundanas sí, es la gratificación que aparece en estados, supramundano, sí, exactamente. porque si no seguís atrás de la media luna. Por eso es tan importante. Yo voy a seguir siempre atrás de la media luna, pero no importa. La estrecha. Pero lo más importante de todo esto, ¿qué es? Lo más importante es que justamente por eso los yanas tienen este carácter pedagógico, porque lo que te enseñan mentalmente, ¿qué es? Que hay placeres más profundos y Que no dependen de que no nada. dependen de nada externo. Que a veces pasa, creo yo, en esta cosa que decías al principio de la exigencia, es que nosotros sentimos sukha y sentimos ese bienestar, pero la mente se sigue moviendo, entonces yo no estoy conforme.
y empiezo a ver el vaso medio vacío Ok. todo el tiempo. Entonces Claro, no sí, reconozco todo el bienestar que tengo, todo lo que recorrí. No, en la misma Sino que meditación. siempre me está faltando algo, siempre está, ¿cuándo llega el baño? Y eso, y esto no para más, y qué sé yo, y cuando te pones así, bueno, no. Es eso que decía Fred, lo alimentás, no. Pero si vos en cada momento lo que estás haciendo es disfrutar, Ujú, Chavante siempre dice en sus charlas, es divertido, me dice, claro. es fun. Un juego. Cuando vos te subís a ese colectivo donde es divertido, donde estás disfrutando, la mente hace lo que quiere y vos estás disfrutando. Es un videojuego, ¿entendés? Qué bueno estoy. Me mataron. Bueno, resucité otra vez. Es algo así, ¿entendés? Es un videojuego. Pero vos estás, "Ay, estoy con el objeto, qué bueno". Y bueno, vas a pasar de nivel. ¡Pam! Tengo que empezar otra vez. Yo digo, monjes, que la calma también tiene su causa, no es que carezca de causa. ¿Y cuál es la causa de la calma? Esto debería responderse, el arrobamiento o la alegría. Piti, ¿sí? Entonces, esa alegría tan grande que uno siente por ahí en los primeros 2 yanas, cuando se desvanece, siento calma, que es lo que después da azúcar, ¿sí? Es muy importante, fíjense que está dando esas condiciones, que es un poco los procesos que se van haciendo cuando uno va profundizando de a poco en la meditación. Yo digo, monjes, que el arrobamiento también tiene su causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa del arrobamiento? Esto debería responderse, el regocijo. ¿Sí? El regocijo es ese gusto por sentarse a meditar. Cuando yo me siento con gusto a meditar, es decir, no a ver, me voy a arrastrar a la silla, me llevo a la silla y me pongo, sino que me voy a regocijar, está bueno, digo, piensen un poco, ¿por qué una persona se sometería a esta tortura? ¿Cuál sería el sentido de venir a sentarse? No tiene ningún sentido, ¿por qué se obligaría? No es una actitud saludable, vos te sentás porque te hace bien, aunque lo que pase después en la meditación no sea lo esperado, algo vas a aprender de ahí en algún momento. Te va a tocar que lo tenés que aprender. Más duro uno se pone, la lección es más larga. Ese es el asunto. O sea, el maestro con el palito está más tiempo en el pizarrón. Cuando el maestro ve con el palito en el pizarrón que el alumno ya no le preocupa, el maestro se va, desaparece y viene otro. Pero mientras uno juega al rebelde, el maestro así, bueno, mira, te voy a explicar el paso 1. Ya me lo explicaste, te lo vuelvo a explicar. No, yo ya lo sé. Bueno, te lo voy a explicar. Porque hay que aprenderlo. Si lo discuto es porque tengo que aprenderlo. ¿Por qué? Cuando uno discute o hace presión, ¿qué está haciendo en realidad? Colocando su opinión por encima de lo que pasa. Cree que su opinión es más, cree que su opinión es real y lo que le pasa no. ¿Entienden? Esto es lo que sucede. Cuando uno hace resistencia, lo que yo pienso que tiene que pasar es real. En cambio, lo que pasa no lo es. Lo que pasa no debería pasar, no está pasando, no me está pasando, no me está pasando. Si esto no está pasando, sí te está pasando. Cuanto más rápido lo aceptes y lo dejes ir, más fácil va a ser. Entonces, ¿el regocijo qué es? Recuerden que ustedes vinieron acá por un acto absoluto de generosidad personal con ustedes mismos, que fue algo que yo les dije el primer día. No se lo olviden. Se están dando el espacio para conocer la mente, cómo funciona. Se están dando el espacio para aprender a tener otra perspectiva en la vida y aprender de qué se trata ser feliz. En otras palabras, de aliviar el sufrimiento. ¿De qué se trata la felicidad? Y vieron que no tiene que ver mucho con los estándares usuales. Ujú. Eso, digamos, es ahí donde entra la opinión. No. Para mí la felicidad es, bueno, be happy. Una pregunta, igual, perdón, cuando uno empieza a sentar, se sienta, no sé, me pasó que
dependiendo del estado de la mente, uno se siente a veces en esa actitud de me tomo la pastilla. Claro, Eso sí, no sí. sería una No, actitud no, peligrosa. no. Eso es que yo espero que la meditación me dé algo. Ahí donde la meditación se vuelve también Mercancía. mercancía, una cosa mundana. Ah, ok. Y no estamos entendiendo esto. No estamos entendiendo la condicionalidad. Claro. Entonces, muchas veces pasa, dice, mira, me senté y fue fantástica la meditación. Pero la verdad que no me esperaba nada. Chocolate por la noticia. Pero es por eso, porque te sentaste sin esperar nada. Ahora esto no es tan fácil, porque eso es el problema. No esperar nada. ¿Qué es no esperar nada? La mayoría de las veces eso pasa de carambola. Claro. Y entonces te pasa una vez cada 3 meses. Pero eso como entrenamiento no puede ser una metodología. No puedes confiar en eso. Entonces, ¿qué te dice Buda? Tenés que saber dónde está tu mente en todo momento. Y si te vas a sentar a meditar, tenés que recoger tu mente. Tenés que llevarla a un objeto saludable que puedas desarrollar. ¿Y por qué los Brahma Viharas? Porque son sentimientos que no te podés obsesionar. Porque en donde vos haces más presión, ya no estás en el Brahma Vihara. No son sentimientos que no sostienen un estado malsano. Entonces te da un objeto con el cual vos podés estar sin cansarte. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Porque lo que no suele pasar es que no sé dónde tengo la mente, no sé ni qué estoy pensando. Pero tengo una cantidad de opiniones y teorías que no te puedo explicar. Pero vos sabías cómo estabas, no. Y entonces, ¿cómo sabés lo que te pasaba? No, ¿Los sentimientos son solo los brahmaviharas o hay otros? no, tenés sentimientos mundanos también. ¿La tristeza es un La sentimiento? tristeza es un sentimiento, sí. La tristeza es un sentimiento. Es un sentimiento. En realidad algunos lo definen como emoción, ¿viste? Porque se está ahora definiendo un poco, se está redefiniendo qué es un sentimiento y qué es una emoción. Hace muchos años atrás se decía que los humanos compartían ciertas emociones, ¿viste? Con los animales. Entonces hay 6 que son básicas, que compartimos, que son alegría, tristeza, Miedo. miedo, Enojo. enojo, eh, ¿El enojo es un sentimiento, no es una no, una emoción? emoción. Ah, emoción. Eh, creo que hay otro que es... Furia. No, eso es enojo. ¿Depresión? No, con No. todos sus matices. El miedo desde. Lo que pasa es desde un que poquito sí, y hay 2 más. Creo que es el excitación. La furia, todo. Excitación. O sea, creo que es el celo, eso. Estás nombrando emoción. Emociones, sí. Son como 6 emociones básicas. Y de ahí hay toda una paleta. Digamos, se dice que cuanto más elevado el mamífero, más cantidad de paletas tiene. Pero a veces los seres humanos, como dice Hermione Granger a Ron Weasley, le dice, vos tenés la variabilidad emocional de una cucharita de té. ¿Sí? Ya entendí. ¿Y cuáles serían los sentimientos? Los sentimientos son, desde el punto de vista científico, construcciones más complejas. ¿Complejas? Claro, que tienen como esto que yo te decía, formaciones diferentes Más complejas que que una emoción. ¿Sí? Bien, yo digo, monjes, que el regocijo también tiene su causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa del regocijo? Esto debería responderse. La fe. En la práctica. La fe en la práctica. ¿Sí? Entonces, la fe dentro del budismo, sada, es en realidad confianza. Sada es confianza. Pero la confianza o la fe no puede estar depositada en una Deidad. deidad, en algo que te diga alguien de afuera. ¿Sí? O sea esto una deidad, sea esto está escrito en un sutta, o te lo diga yo, o te lo diga cualquiera. Entonces, en el budismo, la fe o la confianza está basado en ¿qué? La experiencia directa. Mira, tenés que ir, ver, practicar y aprender. Y fíjate qué te pasa. Tenés que verlo por vos mismo.
Y a su vez, uno ve, no va a pensar. Y vos, claro, seguramente se va pensando si vos Pero muchas veces lo reconoces. eso. Ah, No, le tenemos que recordar a muchas personas, pero fíjate, vos esto ya lo experimentaste. Vos ya te diste cuenta que si hacías esto pasaba esto y no sé qué, porque esto vos me lo dijiste a mí el miércoles pasado. Pero ahora me estás diciendo que esto Que no no funciona. funciona. Te estoy recordando Que vos te sentiste bien. vos te sentiste bien, vos me lo dijiste a mí. Yo ¿Qué te está seguí la diciendo? instrucción. ¿Qué es en realidad qué te está diciendo esa persona? Viste, que te dice, no, vengo bárbaro, me siento bárbaro, esta meditación está buenísima, y de repente tiene un periodo de su vida donde todo mal, puedo meditar, ¿qué te está diciendo? No, esto no sirve, ¿qué te está diciendo? Que en realidad todavía se sigue identificando con bueno y malo. Se sigue identificando con que cree que una meditación buena es que entendió. No, estás teniendo una experiencia, pero seguís creyendo que esa experiencia es comprender. No, la experiencia te permite la comprensión, pero no es la comprensión. Por eso tenés que ir y verlo por vos mismo y reconocerlo. Ah, ¿qué es reconocer que yo estoy feliz? No, especie de calabacín. No tenés que estar, un buen meditador. no tenés que pensar en eso, tenés que ver qué condiciones te llevaron a eso. Ahí es donde viene el tema. ¿Cómo te sentaste? ¿Cuál era el estado mental? Cuando te preguntaba lo de la acción correcta. Claro, claro. Entonces ahí empieza, ahí viene la canasta de la sabiduría. Puede ser un tema. Ahí viene la sabiduría. ¿Cuál es con qué visión me estoy sentando? ¿Con qué perspectiva? Entonces la fe es, acordate porque un montón de veces te sentiste bien. ¿Por qué ahora te sentís mal? ¿Porque en un momento la meditación funciona y en otro no? No, porque pasan estas cosas que mencioné al principio de la charla. Hay una cosa, a veces surgen estas meditaciones donde hay muchos obstáculos, eso puede durar días. Puede durar días, ¿eh? Si ustedes le dieron cuerda, no sé qué para la medula, que pueden ser varios días. Y en algún momento baja. Sí, sí. Todo, por suerte, es impermanente. Y las reglas de Esther. Las 6 armas. Claro, claro, si te seguís alimentando y lo haces mediodía, después te quejas otro mediodía, bueno, ya sabés. Yo digo, Si te haces las 6 reglas. yo digo, monjes, que la fe también tiene su causa y no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa de la fe? Esto debería responderse, el sufrimiento. La causa de La fe es el sufrimiento. ¿Qué es lo que nos lleva a hacer el camino? Exactamente. El motor. Entonces, ¿por qué nos venimos a sentar? Porque sufrimos. Y todos los demás seres humanos que no se sientan también se sientan. Claro. Así es. Por lo que alguna gente, No lo ves. no, por ahí sí lo ve, por ahí siente el sufrimiento, pero se toma una cerveza. O van a ver el fútbol, o se encuentran con amigos, o van a ver una película, No lo niegan también, por Ujú. cosas. O al psicólogo. o van al psicólogo. Niegan. Digamos, todo esto, por favor, entendamos, o lo niegan. Por favor, todo esto enténdanlo, no es para juzgar, ¿eh? No, Cada persona hace la vida que hace y está bien. ¿Quién no lo ha hecho? Cuidado con levantar el dedo. no, yo no lo decía. No, ya lo sé, pero quiero decir, es muy importante, cada uno elige lo que elige. ¿Sí? Esa es la verdadera compasión. Pero es porque la mente elige lo que dice porque también la mente tiende a eso. ¿O no? Sí y no. Porque Ahí, si no, ahí nos metemos en el libre albedrío. Vamos a la pregunta. ¿cómo? Y sí, ahí nos vamos al libre albedrío. mi mente no tiende a esto. Yo, mi cuerpo. ¿No? La pregunta del libre albedrío es esa. ¿Cuál? ¿Qué es el libre albedrío? Si vos puedes elegir a voluntad lo que ¿Quieres? quieras. Por eso te digo sí y no. Carmen. Porque están las posiciones. ¿Cómo? Que hay muchas predeterminaciones. Hay muchas condiciones previas Condiciones que previas. a veces te hacen hacer las cosas. Me pasó esto. Eso. Era lo que se decía ayer, que
que estamos acá hicimos en un momento el mérito para estar Estoy de escuchando. acuerdo, pero estamos hablando de algo un poquito más profundo. Estamos hablando ahora de la parte más profunda del telar. Cuando tu mente se dirige al ruido del agua Sí. o cualquier ruido, ¿tomaste vos la decisión? O sea que para esto tampoco, para sentarse tampoco. Ah, ¿viste? Qué buena pregunta. ¿Cómo? Para sentarse tampoco, pregunto. Ahora vamos entendiendo entonces el valor de la intención. Para se me hizo como- no terminé. El valor de la intención es eso. Vos intencionaste venir acá, hay una intención ahí. Sí. Y la intención es karma. Pero después a veces ocurren cosas donde hace por eso que sea sí y no. Donde es compleja esa trama. Es lo que yo les decía al principio. Tienen una buena mañana de meditación o una buena tarde de meditación, a la mañana siguiente la mente está otra vez ping pong. ¿Qué sabes que está dando fruto en ese momento? Claro, lo que desafía esto que estamos charlando es cuánto uno tiene el poder de elegir Muy interesante. Ah, ya. hacer. Yo. Por eso es tan fácil echar la culpa. Por el clima, por mis compañeros, porque la meditación, porque yo, por mi familia. ¿Y eso tiene que ver con el karma? Eso tiene que ver con la ignorancia. Yo digo, monjes, que el sufrimiento también tiene su causa y no es que carezca de causa. ¿Y cuál es la causa del sufrimiento? Esto debería responderse. Usted tal vez no vale. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? ¿El apego? ¿No? La aversión. ¿Que te olvidaste de las 4 verdades? ¿Cuál es la causa del sufrimiento, la vejez y la muerte? El nacimiento. Muy bien. Muy bien. Yo digo, monjes, que el nacimiento también tiene su causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa del nacimiento? La tendencia emocional habitual. Correcto. Yo digo, monjes, que la existencia o la tendencia emocional habitual tiene su causa, no es que carezca de causa. ¿Y cuál es la causa de la tendencia emocional habitual? El apego. Muy bien. Esta se la sabe. Nos tiene ahí, mirá. Mira, yo digo, monjes, que el apego también tiene su causa, no es que carezca de causa. ¿Y cuál es la causa del apego? La vida es. La avidez, ¿sí? Avidez, me gusta, no me gusta, esto no me gusta porque yo estoy perdido, porque a mí yo no entiendo, porque no sé esto, porque quiero que pase esto otro, y la tendencia emocional habitual cuando pasa eso es que me voy a enojar, que estoy disgustado, que estoy insatisfecho, que me enojo como un perro que se muerde la cola. Y yo digo, monjes, que la avidez tiene su causa, no es que carezca de causa. ¿Cuál es la causa de la avidez? Sensación. La sensación, que es lo que produce, me gusta o no me gusta. La sensación, ese kind of magic, no puedo cantar. ¿Sí? Esa cosa que se llama presente. ¿Sí? ¿Y cuál es la causa de la sensación? El contacto. ¿Y cuál es la causa del contacto? Así. Las 6 bases de los sentidos. ¿Y cuál es la causa de las 6 bases de los sentidos? El cuerpo y La- la mentalidad. información. Nombre y forma, o sea, mentalidad, materialidad. Claro. ¿Y cuál es la causa de la mentalidad, materialidad? Conciencia. ¿Y cuál es la causa de la conciencia? Formación mental. ¿Y cuál es la causa de las formaciones mentales? Ignorancia. Muy bien. ¿Sí? Entonces ahí tenemos desde el Nirvana Para todas las causas hasta que llegamos al sufrimiento y de ahí todo para abajo. Por eso esto se le llama el origen dependiente trascendental. porque empieza de arriba. De esta manera, con la ignorancia como condición, ¿qué es lo que surge? El sufrimiento. Con la ignorancia como condición, ¿qué es lo que surge? La avidez.
No, las formaciones No, mentales. Las formaciones mentales. Con las formaciones mentales como condición, ¿qué es lo que surge? La conciencia. Y la conciencia como condición, ¿qué es lo que surge? La mentalidad materialidad. Y la mentalidad materialidad como condición, ¿qué es lo que surge? Las 6 bases del aprendizaje. Las 6 bases de los sentidos, ¿qué? Y con el contacto como condición, ¿qué es lo que surge? La sensación. Y la sensación como condición, ¿qué es lo que surge? La evidencia. Y la avidez como condición, ¿qué es lo que surge? Apego. Y el apego como condición, ¿qué es lo que surge? La tendencia emocional. Y la tendencia emocional habitual como condición, ¿qué surge? El nacimiento. Y el nacimiento como condición, ¿qué surge? ¿Qué es? Muere el sufrimiento, muy bien. Y con el sufrimiento como causa, ¿qué surge? El regocijo. ¿Eh? El regocijo, no. La fe. La fe. Exacto. La fe, exactamente. La fe, exactamente, la confianza, ¿sí? Y con la fe como condición, ¿qué es lo que surge? El regocijo. El regocijo, claro que sí. Pues estoy sufriendo, empiezo a practicar, porque lo necesito hacer algo, necesito ocuparme y responsabilizarme de esto y ver qué hago. Entonces surge esa confianza en esa práctica y eso me da que regocijo, me empiezo a sentir mejor, por momentos vuelve. ¿Sí? Y con el regocijo como causa, ¿qué es lo que surge? La calma. Gracias. La alegría, muy bien, muy bien, muy bien. Y la alegría como condición, ¿qué surge? La calma. La calma. Y la calma como condición, ¿qué es lo que hace surgir? Azúcar. Azúcar. Y el azúcar como condición, ¿qué es lo que hace surgir? ¿Cómo era azúcar en castellano? Esa comodidad mental y física. Facilidad. Nirvana. No. Bueno, Ecuanimidad. ecuanimidad. ¿O recogimiento? Ah, recogimiento, ¿sí? Exactamente. Y el recogimiento como condición, ¿qué da? Ahora que Ecuanimidad. ver las cosas tal cual son. Exacto. Y las cosas tal cual son, ¿qué dan? Como condición. Cuando uno ve las cosas tal cual son, ¿qué le pasa? Desencanto. Ya no te encantas más. Y cuando vos tenés ese desencanto, ¿qué te surge? Tranquilidad profunda, ¿sí? Contento aquí y ahora. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Liberación. Se libera la mente. ¿Y eso qué trae como consecuencia? El cese de las El cese de las condiciones mentales. contaminaciones, exactamente. Monjes, al igual que la lluvia derrama sus gruesas gotas sobre el pico de la montaña, y esa agua corre luego cuesta abajo a lo largo de la pendiente, llenando las grietas, los barrancos y los arroyos, y estos siendo saturados llenan los estanques, y estos siendo saturados llenan los lagos, y estos siendo saturados llenan las corrientes, y estas siendo saturadas llenan los ríos, y estos siendo saturados llenan el gran océano. De la misma manera, con la ignorancia como condición, las formaciones mentales llegan a ser. Con las formaciones mentales como condición, la conciencia. Con la conciencia como condición, el nombre y la forma. Con el nombre y la forma como condición, la sextuple base de los sentidos. Con la sextuple base de los sentidos como condición, la avidez. Con la avidez como... Opa, saltemos el contacto. Con el contacto como condición surge la avidez, con la avidez como condición surge el apego, con el apego como condición la existencia o la tendencia emocional habitual, con la tendencia emocional habitual como condición el nacimiento, con el nacimiento como condición surge el sufrimiento, con el sufrimiento como condición surge la fe, con la fe como condición el regocijo, con el regocijo como condición la alegría o el arrobamiento, con el arrobamiento como condición la calma, con la calma como condición la felicidad, con la felicidad como condición la quietud o la concentración, con la concentración como condición el conocimiento y la visión de las cosas tal como realmente son, con el conocimiento y la visión de las cosas tal como realmente son, el desencanto, con el desencanto como condición el desapasionamiento, con el desapasionamiento como condición la liberación, con la liberación como condición el conocimiento de la destrucción. Ya está. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es? Este es el Samyutta Nikaya número 12, 23. Dentro de los 12, digamos, la numeración 12, el número 23. Upanisa Sutta.
¿sí? Entendí mejor. Está mucho más sintetizado. El Sariputta, que es muy, abarca muchas más cosas, ¿sí? Digamos, lo entendiste mejor porque leímos el número 9. Ah, Es muy importante darse cuenta. Esto es como una especie de compendio. Lo que te permite ver ahora es el proceso que hacemos cuando meditamos, También por eso, porque tiene más relación con los yanas y yanas. con lo que están vivenciando. claro, Los Pues, yanas. es más fácil cuando tenés la experiencia también. en general siempre. Es más fácil cuando tenés la experiencia. La visión con Bien, ¿tienen preguntas? Yo tengo una pregunta que es, que siempre la tengo, que es dónde entra la intuición, ¿Dónde entra la intuición? sí, en Todo el tiempo. todo esto. La intuición es la forma de una respuesta directa a algo que está ocurriendo. A veces yo les pido que se pregunten qué es lo que los está deteniendo en la meditación, sobre todo cuando tienen meditaciones muy calmas y hay algo que por ahí se está repitiendo. Entonces les pido que se lo pregunten y viene la respuesta. A veces la respuesta viene inmediatamente, a veces viene en la siguiente meditación, a veces viene con una forma de imagen o con una actitud diferente. Siempre me acuerdo en el retiro pasado con Fabio que le dije, hacete la pregunta y no me vino nada. ¿Cómo no te vino nada? No, agarré la silla, me fui a sentar ahí y me senté más de 2 horas. Ah, Esa era la respuesta. No el cambio de lugar. Había algo que cambió en ese sentido. Que cambió la actitud de cómo sentarse. Es una forma que aparece, una respuesta que es directa. No viene con explicaciones, no viene con perorata. Es otra cosa. Esa forma, eso es ver directamente. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pequeña duda, pero creo que ya sé la respuesta, pero le pregunto por duda. Vos sí hablabas hoy de las meditaciones así tipo ping-pong, ¿no? Lo mismo vale para las meditaciones que son una distracción muy larga y una Lo que corta. estaba pasando cuando vos te distraes mucho tiempo es que la atención está débil. ¿Por qué está débil? ¿Cuál es la causa de que tu atención esté débil? Porque está débil, está débil, porque está débil. Porque estás identificada con esa formación mental que surgió, con esa distracción. Entonces lo que hay que hacer ahí es reforzar la atención plena. Pero reforzar la atención plena no es hacer más fuerza, es traer a la memoria, recordar que la mente se mueve, que como meditador lo que yo hago es observar el movimiento, no me interesa que el contenido de la distracción como no me interesa fusionarme con el objeto de meditación. La atención es el recuerdo del movimiento. Yo recuerdo que la mente se mueve, tanto con una distracción como cuando vas a ICRS y se mueve de vuelta al objeto de meditación. Mm. Pero entonces cuando pasa eso, Cuando pasa eso, te diría que en general cuando pasa eso, fíjate, si no hay una leve sensación un poquito más adelante de la cabeza, si no hay una leve sensación de dureza, es como si entraras en una pequeña ensoñación. Puede haber un poco de letargo ahí. Vas a dar cuenta que cuando uno se queda con una distracción mucho tiempo, a veces está como uno medio ensoñado, medio dormido. Eso significa que el objeto de meditación no te interesa. En ese caso, ponerle un poquito de interés. A ver cómo era el sentirse así. Cuando son muy largas, ¿viste? Me acuerdo de mi quinta y los caballos, y me voy, me voy, me voy, me voy, y en un momento estás soñando. Puede ser que literalmente estés soñando, ¿eh?
Sí, estaba preguntando cómo hacer para ponerme en secreto. Interés es esto. Para ponerle más interés, primero tenés que llevar tu atención ahí y luego es, che, Adri, vamos a tomar un mate a la costanera. Ay, sí, dale, está buenísimo. Eso es interés. Pero yo es como que no quiero agarrarme o Claro, claro, pero ves lo que te digo, cuando algo te dan algo de interés, la mente ¿qué hace? Sí, qué bueno, te despertás, Mm, ¿entendés? Y cuando alguien te invita a hacer algo que te gustaría hacer, mm, vamos a acostarnos, a sentarnos ahí en el pasto con el sol, dale, y la mente hace así, es nada más que eso, es interés. La mm. mente la mente se muestra interesada por eso. Eso es lo que hay que despertar, es Y si no, entusiasmo. no está bueno, si eso no sirve, levantarse, caminar un poco, Hay ¿no? que tener paciencia con eso, ¿sí? Porque en realidad, realmente es el interés lo que te quita la somnolencia. Ah, Es realmente el interés. Hay otros métodos, pellizcarse las orejas, abrir los ojos, prender una luz, todo eso te puede ayudar, pero lo que te saca de ahí es el interés. El problema a veces con la somnolencia es que es agradable, ¿viste? claro. Pero estás durmiendo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo. Sí, Eh, Ahora después de la entrevista cuando senté sí. sobre la meditación, sentía, y ahora lo siento también. No siento un dolor de cabeza, pero sí siento como una sensación en el cráneo, ¿viste? Ujú. Y yo no sé eso si es que hice fuerza o si es Te vas a dar cuenta, quédate tranquila. la meditación. Te vas a dar cuenta, si empezás a sentir que se contrae esto, en algún momento te vas a dar cuenta que estás empujando. Que no siempre es empujar eso No te lo puedo decir con lo que me estás describiendo. Ah, No te puedo decir si es fuerza o no. En líneas generales, si acá se siente unos pequeños deditos, a veces no muy fuerte, es que alguien ahí le está dando cuerdita al reloj. claro, Puede ser que lo hagas de una forma suave, ¿sí? Que no sea muy fuerte y que esté desbalanceada la mente un poquito, ¿viste? Porque puede ser suave. Depende, depende en el estado de llana en que estás. Claro. Si vos Es estás muy mucho. profunda, por ahí eso es mucho, por ahí tenés que suavizarlo más. ¿Entendés? eh, Entonces, porque por ahí es mucho. claro, porque estaba haciendo mucha fuerza. Pero estaba con la ecuanimidad, yo sentía que había algo que me estaba yendo mal, porque la mente estaba muy inquieta. Y Claro, decía, esto no es. Entonces volví, había gato encerrado, ¿viste? claro, claro, claro. Y entonces volví a la mano benevolente y ahí fue como, Soltó. Claro, entonces vos lo que te das cuenta es que en ese sentido, los Brahma Viharas, cualquiera, son muy botones. En cuanto vos empezás a apretar, ya, te delata. se van. Claro, te dicen, no, eso no es. Pero, ¿qué es menos? Ay, ¿qué es menos? Menos es menos. Claro, Vos estás deseando prender fuego, ¿no? claro. Solamente calorcito. Buenitas, se alcanza con eso. Entonces, en ese sentido, por qué balancean la mente tan rápido? Porque te das cuenta. Porque son suaves. Ah. Pero rápidamente te traen compostura. Ah, qué bien que se siente. ¿Qué crees que es? Ah, me siento bien. ¿Qué crees que es? Balance. No. Y ahí está el juego. Y ahí está el juego. Tomárselo como juego. Me caigo. Para otro lado, para otro lado. Ay, me duermo. Me caigo. Si no, igual no se vuelvan locos con eso. No es tan así. ¿Sí? Sobre todo si están muy profundo, es todo muy suavecito. Pero es muy importante eso. Es como una radio. ¿Sí? Enganchar el dial. Despacito. Con paciencia, con ternura. Si falla, no pasa nada. Sí, si se pasaron, si se durmieron, no pasa nada, no es nada grave, es práctica. Es continuar la práctica con esa actitud, ¿sí? No ponerse metas raras, ¿sí? Eso no sirve.
¿Alguna otra pregunta? No sos como el Buda que se levanta y se va. No. No sos un poquito más de tiempo. El Buda, para enseñar, ¿no debería tener un grado de avidez? No, compasión. Claro. O sea, para Compasión. enseñar no es la avidez lo que te lleva No. a la enseñanza. No, pero pues si te lleva, si te lleva la avidez a enseñar, lo que estás buscando son seguidores. Y hay una enorme diferencia. Es la compasión lo que te lleva. La compasión de aceptar que las personas toman sus decisiones y sufren, y lo único que vos querés hacer es servirlos para que puedan, a través de un entrenamiento y por decisión propia, abandonar el sufrimiento. Buda, cuando se llega al nirvana, duda si enseñarlo o no, porque dice, este Dhamma es profundo y sutil de ver. ¿Quién de todos, esta generación de ascetas y brahmanes, podría verlo? Entonces duda si enseñarlo o no. Y aparece Brahma Payapati, el dios que es del primer yana, ¿no? Y le pide por favor que ponga en funcionamiento, en movimiento la rueda del Dhamma. Una vez que se ha abierto, le dice Brahma, una vez que se han abierto la puerta de la inmortalidad, por favor enseñala. Entonces él, por compasión hacia todos los seres, observa que hay gente que son como lotos, blancos, azules o rojos. Algunos están por arriba de la superficie, otros están a la altura de la superficie del lago y otros están para abajo. Entonces él va a enseñarle a aquellas personas que tienen poco polvo en los ojos. Va a enseñar. Algunos van a entender más, otros van a entender menos y otros lo van a rechazar. Y durante 45 años se dedicó por compasión a enseñar. Él y los arhats. Vos pensás, ¿por qué una persona que está en ese estado, que no tiene avidez, querría encontrarse con Lo cotidiano. lo cotidiano? ¿Entendés? Y es enseñar, porque bueno, además él es un Buda inteligente. ¿Sí? Entonces el Buda inteligente son los Budas que eh, hacen su proceso, la budeidad, en un proceso, en un periodo corto de 4 mahakalpas. Y vienen al plano humano cuando los seres viven 120 años. O sea, tienen una vida corta. Pero son justamente al ser Budas inteligentes, logran establecer la enseñanza y recopilarla en el canon Pali. Luego tenés otro Buda, que es el Buda energético, que tarda 8 mahakalpas en purificarse, donde los seres, cuando él baja, son mucho más longevos, y da una charla del Dhamma, creo que cada 10 años, una cosa así. Y no sé si se llega a recopilar. Y después tenés el Pacheca Buda, que viene cuando los seres son aún más largos, trata 12 mahakalpas, que se llama, tiene la perfección de la virtud, digamos. Los seres son muy longevos y creo que da una charla del Dhamma, no sé si cada 100 o cada 1000 años. En realidad no enseña, le recuerda a la gente los preceptos. ¿Sí? Entonces, el Buda se sentaba 2 horas diarias en la esfera del espacio infinito, que es donde está el sentimiento de la compasión.
que lo han vivido, esa sensación de gran apertura. Y a través del ojo divino veía cuáles eran los seres que tenían poco polvo en los ojos, y entonces, cuando veía que el karma estaba listo, iba y le hablaba. Él buscaba a la A persona. veces sí, a veces se sentaba en el lugar que él sabía que iba a pasar la persona. Mm. Tiene sus ventajas. Por eso es ridículo hacer proselitismo. Por eso el Porque mejor proselitismo que ustedes pueden hacer de esta meditación es lo que ustedes son como Irradia. ejemplo. Exacto. ¿Cómo? Es lo que ustedes son como ejemplo. Pero digo, cuando no es el momento, no es el momento. No, no, cuando uno ve y a través de las actitudes de uno, la persona que está al lado, te ve de determinada manera, te dice, ¿qué estás haciendo? Te veo re bien. Ah, esto. Por ahí a la persona no le interesa, o por ahí dice, che, ¿cómo es? Y algunos es curiosidad momentánea y otros no. Y algunos también lo rechazan, ¿no? Algunos también sí, no les interesa, no, No es, se repite. no es el momento, ¿viste? Entonces no tiene sentido intentar convencer a nadie Claro. ni andar haciendo propaganda en ese sentido, ¿sí? Esto es mejor que aquello. No. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Y si uno ve a alguien que está sufriendo, no le puede proponer, ¿por qué no haces esto? Probar esto. Poder podés. Lo que pasa es que, digamos, está bueno observar, ¿viste? Ver realmente a la persona qué es lo que necesita, ¿viste? Mm. Es algo que ustedes lo pueden observar en este retiro, no sé en qué grado, pero ustedes se dan cuenta que el cultivo de la felicidad tiene mucho que ver con la intención, a dónde orientan la mente. Si vos querés cultivar estados malsanos, tenés todo, hacelo. No se sale de la felicidad, no se logra la felicidad de carambola. No existe la suerte. Mm. La suerte es un rito y ritual, una superstición. No hay suerte. ¿Entienden esto? Entonces es muy difícil que en la persona a veces se afinque esta idea de que el bienestar es un cultivo, momento a momento. Muy difícil, porque las personas tienen tanto complejo de victimización que andan buscando todo el tiempo la razón por la cual se sienten mal. Y el único lugar que no buscan es la actitud que tienen. Hasta aun cuando dices, sí, soy yo que no sirvo, eso no es la actitud. Estás buscando una razón, pero no revisan la actitud. La actitud de pegarse a sí mismo es tan inútil como la de pegarle al otro, culparlo al otro. Entonces, te digo la verdad, el cultivo de la alegría, el cultivo del bienestar, el cultivo de los estados sanos, requiere un esfuerzo importante. Por eso se llama noble esfuerzo. No se llama noble vacación, ¿sí? O noble rapel. O tobogán, ¿no? Se llama esfuerzo porque requiere que te acuerdes. ¿Por qué? Porque te olvidas. Nos olvidamos y nos entretenemos en cosas que nos hacen mal. O nos hacen bien un rato, en el sentido de Y no la reconocemos como tal, como que es un rato. Claro. Entonces, yo qué sé, vos vas a comer un helado, lo disfrutás, escuchás una ópera y porque te gusta y lo disfrutás. Está buenísimo. El asunto es cuando vos estás buscando continuamente eso para sentirte bien. Ahí es donde viene la visión mundana y errónea, donde te desilusionás, te sentís mal y te sentís traicionado. Depende de vos. Tu mente depende de vos. Y esta responsabilidad realmente no es una cosa menor. Tiene que tener una determinación interna muy, muy firme. No, yo esto lo quiero cambiar porque no me siento bien. Por eso la fe, porque estoy sufriendo. No puedo seguir con esta misma actitud. Porque si sigo con esta misma actitud, me sigo sintiendo mal. Entonces se necesita o una apertura muy grande y un reconocimiento de las limitaciones y un reconocimiento de que de cómo actúo no funciona. Entonces, cuando uno empieza a reconocer eso, empieza a cambiar, porque empieza a decir, que no voy a actuar de la misma manera porque me lleva siempre al mismo lugar. Es
de locos creer que si yo actúo de la misma manera voy a terminar en otro lado. Pero es lo que hacemos. ¿Entendés? Siempre hago lo mismo y ahora viene bien. No, cachetazo. Uy, ¿pero qué pasó? Pero cambió la actitud. No, debe ser por otra cosa. Ok, seguí igual entonces. Hasta que descubriste el factor común. ¿Entendés? Hasta que vos te das cuenta que es tu actitud la que te lleva ahí. O hasta que te moriste igual. O hasta que te moriste igual. Y estuviste cultivando siempre culpa, rechazo, victimización. Es muy duro. Cuanto más profunda es la victimización, más ciega es la persona, más le cuesta, más siente que, viste, tiene que remarla. Hay que tener paciencia, porque como eso se cultivó, no te lo vas a sacar de encima Claro. en 10 minutos, ¿viste? Va a tener su tiempo. Por ahí pasa mucho más rápido de lo que uno cree, ¿eh? Pero te firmo que no es en el tiempo que la persona quiere. Eso te lo aseguro. Y por eso te digo, ¿viste? Por eso uno tiene que reconocer, mira, sufro. ¿Y por qué sufrís? ¿Porque el gobierno no te gusta? ¿Porque tu pareja no te gusta? ¿Porque tus hijos no te gustan? ¿Por qué sufrís? O por cómo vos o tu perspectiva del mundo es la que tiene que cambiar. Porque siempre va a haber hijos, gobierno, amigos, pareja, siempre va a haber algo. En el libro que me mandaste a leer, habla de que algunas personas que supuestamente, digo supuestamente porque no conozco lo que les pasó, tienen experiencia de despertar, después tienen depresión. Y yo pensaba en esto en relación a lo que estás diciendo, ¿no? La visión errónea, como que no cambió la perspectiva. Claro, si hay depresión, Tiene que arreglar, tiene que, si hay depresión significa que hay un intento de controlar lo que uno siente. tiene que arreglar. Sí puede pasar que una persona que ha tenido una experiencia de despertar, en los dos primeros senderos, Sotapan y Sacadamin, pueda tener alguna cosa que momentáneamente lo lleva al sufrimiento, pero va a salir. O sea, en el día a día no es todo el tiempo, es un momento, sale, un momento, sale. Y es una persona en general que va a tomarlo el toro por las astas rápidamente, porque ya sabe que no depende de él. Entonces, esto es así, el Buda dice, responsabilidad total y absoluta. Todo lo que sucede, todo, absolutamente todo lo que sucede, depende de cómo tengo la mente. En ese sentido, de cómo me lo voy a tomar, ¿me explico? Después te pueden asaltar, te pueden matar, te pueden robar, te puedes enfermar, se puede enfermar un ser querido, pero como tengo la mente, claro, chocar, pero como tengo la mente, es lo único importante. Y eso es un cultivo, por eso samadhi, sabiduría tranquila, bhavana, desarrollo y cultivo de la mente, eso es meditación, desarrollo mi mente, tengo que entenderlo esto. ¿Sí? Es como en un lugar, para nosotros es normal, voy al gimnasio, me entreno, ¿sí? Y me duelen los músculos de haber entrenado, y para él nos parece, está bueno, ¿y por qué? Pues se están formando nuevas fibras musculares, está pasando. Ahora, entrenar la mente, todos de repente llegamos y queremos ser Buda. No, está bueno, pero está bien la aspiración, está bien que aspires pero tenés que entenderlo como un trabajo de ternura, paciencia y cultivo paulatino. Cuando pase, yo qué sé. Siempre está esta respuesta del Buda, que le hace Mogalana, Mahamogalana. El venerable Mahamogalana le pregunta, ¿podría usted decirme, bienaventurado, en una frase muy cortita, ¿de qué se trata el Dhamma? Sí, le dice el Buda, no vale la pena pegarse a nada en el mundo. Ah, Ni a los hijos, ni a los padres, ni a los amigos. no, a pegarse no, ni al Dhamma, ni a las cuatro nobles verdades, ni al Buda. Pero ahí es donde viene el problema, ¿entendés? Creemos que amor es apego, que apego es amor. Cuando se enferma alguien o se muere alguien, no sufrimos por el amor que le tenemos, sufrimos porque nos apegamos a eso, porque nos identificamos, porque lo creemos nuestro. Si vos lo pensás de una manera muy clara, es bastante egoísta.
Es que uno tiene partes de uno puestas en los otros, ¿no? Sobre todo, Es una forma de explicarlo eso. no digo, por ejemplo, se te muere tu papá. Sí, Es como una parte tuya que ya, un vínculo que ya no va a haber más, como que ya no, ¿no? Una parte de uno clausura también. Pero llamarlo parte de uno es el ¿qué apego. parte de uno? ¿Dónde fue parte tuya? Bueno, un vínculo cotidiano. ¿Y un vínculo qué es? ¿Qué es un vínculo? ¿Es la unión de dos cosas o son acciones que se interrelacionan? Acciones de la vida Ok, cotidiana. lo que termina es una acción. Pero lo que se vuelve, lo que ahí se vuelve, o que se perpetúa ahí, ¿qué es? La idea. Mi papá. Difícil. Sí, claro, bueno, pero ahí por eso el Buda te dice, eso es lo que te está diciendo. Sufrís. No hay causa. Sufrimiento es eso. Es sufrir porque tenés avidez. ¿Por qué? Porque no es lo que querés que pase. No me gusta. Sufro. Me gusta y no quiero que se vaya. Sufro. Yo soy eso. Él es una parte mía. Hermosa poesía, pero no es verdad. Por eso sufrí, porque no es verdad. Claro, desde la perspectiva de yo, sí, ¿no? Pero Desde la perspectiva de ese yo, yo, claro, de la presunción claro. del yo, sí. Se muere una persona y yo soy una persona. Él se va y yo me quedo. O vos te quedaste, o vos te fuiste y él se quedó. Pero también lo puedes ver desde el punto de vista que la verdad es que todas las relaciones, vínculos que tenés en la vida tienen fecha de vencimiento desde el momento que se iniciaron. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que en realidad no lo sabemos. No lo sabemos. En realidad no lo sabemos, porque si lo supiéramos no sufriríamos. En realidad estamos esperando que ese día no nos llegue. Claro. En las libretas de casamiento, viste que dice tal fecha, bla, 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 y después dice de función de la esposa, Claro. de función del esposo. Uno no quiere llegar a esa página, ¿viste? Claro, Pero te lo dicen, hasta el registro Claro. civil te lo dice. ¿ves? Nadie quiere llegar, nadie piensa en eso. Tiene caducidad. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces sí, es eso. Aunque estés toda la vida con una persona, en algún momento va a terminar. Y además se va a ir cuando vos no. Eso ya lo sabemos, pero no quiere decir que Saberlo es no sufrir. Si uno lo sabe, no sufre. Es como lo que les contaba del castillo de arena. Para un niño, cuando viene el mar que hizo un castillo de arena y le borró el castillo de arena, sufre. Es mi castillo de arena. Para un adulto es un montón de arena junta con forma de castillo. Pero lo que uno no sabe es que yo es una presunción, digamos. Yo lo que es, o sea, vos sabés que Claro. tu papá se puso a que vos, esperemos, digamos, ¿no? Vos ya sabes eso. Ya te murió. Vení. Bueno, sí, pero quiero decir, uno no cuenta con eso, no cuenta con que el hijo se muera entre vos. Pero Claro. sí cuenta con que el papá o la mamá se van a morir. Pero está bien, pero son todas ideas. Es querer hacer un plan del futuro. ¿Cómo sabes? ¿Y quién dice que una vida corta es menor que una vida larga? Por eso son presunciones, son proyecciones, son ideas de lo que es el bienestar, son ideas. Y de vuelta, eso nos aleja de qué? Cultivarla, momento a momento. Momento a momento hay que cultivar esa felicidad, esa alegría, ese estado saludable de mente. Depende de nosotros. No las circunstancias que vivimos, sino de lo que pasa en la mente. Eso depende de nosotros. Ahí donde está, eso es lo que descubre el Buda, que no le da respuesta a ninguna otra, a ningún maestro, ninguna tradición le da respuesta a eso. Dependen de un Dios, dependen de un profeta, dependen de este, dependen del otro. Y el Buda dice, depende de vos, de nadie más. El Buda es quien abre el camino. El Dhamma es lo que él te lega para que vos practiques. La Sangha es el grupo, pero depende de vos. No depende de nadie más. ¿Querés transitarlo? Transitarlo. ¿No lo querés transitar? No lo transites.
Este es el Dhamma, estas son las instrucciones. Seguilas y practicalas. Después, las personas a veces que depositan en cosas externas, ¿qué les pasa? Me traicionó, no existe, mira lo que me pasó, Él me robó. él me robó, él me violó, él abusó de mí. ¿Entendés? Y esto pasa con Dios también. Hay mucha gente que deposita eso y cuando algo en Dios y cuando no le funciona, deja de creer. Y hay gente que por ahí hasta inclusive a la iglesia, ¿viste? Y tienen mucho rencor. No era el acuerdo. Exactamente, no era el lo que acuerdo. habíamos pactado. No era lo que se había pactado. Claro. Y ahí lo que hay detrás es un desconocimiento, esencialmente ignorancia. Una persona que deposita eso o en un político, o en un marido, o en una esposa, o en Es un mucho padre, pedir, ¿no? claro, que te llene de felicidad. ¿Cuántas veces le pedimos a nuestras parejas que nos completen? Vos me completás. Haceme feliz. ¿Entendés? ¿Cuántas veces pasa eso? ¿Cuántos problemas trae ese pensamiento? ¿Vos querés ser feliz? Arreglate solo. Otra cosa es querer compartir. Otra cosa es querer compartir la vida. Si vos querés que seamos un Tetris, andá a jugar al Tetris. Sí, andá a jugar al Tetris, pero no, las personas no son Tetris, ¿entendés? El alma gemela, Ay, no existe. ¿entendés? Yo, no me dijiste a mí que es así. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Entonces estas cosas son importantes porque le quitan ¿qué cosa? Rito, ritual y superstición. ¿Entendés? Yo creo que existe una superstición. Y la superstición entra directamente en violación con el origen dependiente. Hay causas, no hay suerte. No existe la suerte. Existe que vos no veas la causa. Pero a eso vos le pones suerte. Eso es una interpretación. ¿Alguna pregunta más? Me viene la anécdota de la monja Tagil, creo que se le mueren los dos hijos y el marido en una noche. Un bebé recién nacido se lo come un halcón y el otro se ahoga y se vuelve loca. Y esa misma noche se entera que los padres se murieron. Ay, creo que escuché hace Sí, yo le conté Sí. la historia cuando hablamos de los discípulos en este año y loca, se vuelve muy loca, muy loca, muy loca. Y hasta que un seguidor del Buda le dice, ¿por qué no lo vas a ver al Buda? Él te va a ayudar. Entonces la va a ver al Buda y el Buda la ve y le dice, le cuenta todo esto, se descarga y él le dice, bueno, mira, yo tengo un entrenamiento para vos que te va a hacer, porque ella le dice, ¿cómo puedo hacer para resucitar a mis hijos? Entonces dice, bueno, mira, primero tenés que hacer esto, tenés que ir casa por casa en el pueblo y pedirle semilla de mostaza, pero la semilla de mostaza que te den en la casa, en esa casa no tiene que haber muerto nadie. Entonces va por todas las casas. Me da una semilla de mostaza así, perdón, ¿se murió alguien acá? Ah, sí, se murió alguien. Ah, no, no me sirve. Y va por toda la ciudad. Hasta que a la tarde, cuando vuelve, se da cuenta de lo que le dijo el Buda. No existe. Y creo que se vuelve un arahan a los 2 minutos. Es eso. Es así. Cuando nosotros nos enfrentamos a las distracciones en la meditación y tenemos meditaciones muy activas, no es lo que queremos. ¿Cómo? No es lo que queremos, pero está ahí. Y tenemos que aprender de eso, dejándolo ir. No seguir con la misma opinión. Lo que nos está diciendo el obstáculo es cambiar de opinión. Por favor. Por eso vuelvo. Porque me estás generando con la misma opinión que tenés. Vos crees que si haces fuerza, ¿qué significa vos crees? Vos opinás que si haces fuerza, vas a estar tranquilo. Por eso vengo. Si vos cambiás tu opinión, si vos cambiás tu visión, si vos cambiás tu perspectiva, yo no te visito. Porque no están las condiciones para que surja. ¿Entienden entonces por qué
la actitud al comienzo de meditar. ¿Por qué estar con el objeto de meditación? Porque estás cambiando la opinión. Si yo llevo mi energía a esa mente, no es lo que hago cotidianamente, que es andar mirando para afuera dónde tengo yo la felicidad o la infelicidad. Si yo revierto eso y llevo mi energía a estar con el amor benevolente, la compasión, la alegría que todo lo impregna o upeca, la ecuanimidad, habré hecho un cambio monumental en mi vida. Dejé de poner energía afuera y la puse para adentro. Cuando eso sucede, y sucede con una determinación importante, la vida es así. La vida es así, que cambia la vida. Aunque todavía no experimentes alguno de los caminos supramundanos, pero ya te cambiaste de carril. Y hay algo que empieza a ser diferente. Mientras las cosas siempre estén afuera, sea el otro, sea el trabajo, sea la familia, bueno, hay que seguir trabajando porque hay algo ahí que no está entendido. Muy ricas las charlas, la verdad que son muy ricas. Nutritivas. ¿Cómo? Nutritivas, Si no tenemos tiempo en ese sentido, a veces con las charlas que se dan una vez al mes, digamos, son nutritivas porque sus mentes están así. Claro. Entonces, los suttas entran, las preguntas tienen que ver con lo que están vivenciando, están todo el día con eso. Entonces, claro, estamos generando condiciones. Después viene lo desafiante. Nada más que desafiante, ¿eh? No es nada más Fuera de que... retiro. Exacto, no es nada malo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Ah? Bueno, si tienen ganas, entonces hagamos el momento. Que los que sufren sean libres del sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación de luz. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias. Gracias.